Así es que si usted ve a un hermano que va al contrario, dígale, para allá no es para adelante, hacia adelante en el Señor. Así es que vamos al segundo tema en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos al libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 24 y 25. Gloria al Señor. Vamos a ver este segundo tema. ¿Lo tiene conmigo, iglesia? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa, fíjese, note eso, hermano, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén, hermanos. En su paciencia pasó por alto los pecados pasados. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Te damos gracias que nos permite, Señor, estar aquí en este lugar, Señor. Aún abrir este templo, esta iglesia, poder reunirnos como tu iglesia, tu pueblo, Señor. Poder adorarte, poder, Señor, también abrir la palabra, Señor, y hablar, Señor, y entender y conocer de ella. Gracias te damos, Señor. Bendice a tus hijos, Padre, a tu pueblo y a los hermanos que el día de mañana o pasado mirarán y escucharán, Señor, tu palabra. Te doy gracias, Señor, infinitamente por toda tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Gloria al Señor. El tema de esta mañana es dejando el pasado en el pasado, hermanos. Dejando el pasado en el pasado. La semana pasada les hablaba acerca de que las ofensas estorban a mucha gente, a muchos creyentes, muchos cristianos, hermano. ¿Verdad? Cuando se sienten ofendidos, se sienten lastimados, heridos, se estancan en su vida. Como que viene un desánimo, un desaliento. Muchos, ¿verdad? Básicamente, como dicen, tiran la toalla. Y si no lo escuchó, escúchelo para que sepa de qué hablamos. Gloria al Señor, que espero, ¿verdad?, sea de bendición. Y en esta mañana también vamos a hablar acerca, hermano, de que también el pasado es un ancla para mucha gente dentro de las iglesias, hermano. Les decía la semana pasada, ¿verdad?, que a veces nuestro corazón guarda, ¿verdad? Guarda muchas cosas del pasado, cosas que han pasado. ¿Cuánto aquí, mis amados hermanos, quisiéramos regresar para atrás y arreglar muchas cosas que mal hicimos, hermano? ¿Verdad que sí? Arreglar muchas cosas que hicimos mal, pero ¿qué cree? No se puede. No se puede absolutamente regresar ni siquiera un minuto de la vida que usted ha vivido. No podemos volver atrás. Así es que vivir del pasado pensando o lamentándose o quejándonos o amargándonos del pasado, quiero que sepa que no vale la pena. No tiene ningún fruto, no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido, nada. Pero pregunto, iglesia, ¿verdad que mucha gente sí vive del pasado? ¿Viven en el pasado? ¿Sí o no, iglesia? ¿Viven allá? ¿Todavía están allá? Y olvidan el hoy y olvidan el mañana. Y eso es un estorbo también. Muchos cristianos por esa razón no caminan hacia adelante, porque viven del pasado, viven en el pasado. Así es que vamos a ver, hermano, los efectos, cómo vencer los efectos negativos de los ofensores, como decía la semana pasada. Dejar de ofender por ofender. Entonces, ¿verdad?, podríamos caer en amarguras que nos enfermarían muchas veces de formas irreversibles. Es parte de lo que hablé la semana pasada. Si aprendemos de Dios, si aprendemos el consejo que Él nos da, tenemos garantía de salir del estancamiento de nuestras almas. ¿Cuántos aquí quieren aprender de Dios, hermanos? A eso venimos, ¿no? Aprender de Dios, del Señor. Si desobedecemos e ignoramos el sabio consejo de Dios, entonces, hermano, vendrán consecuencias a nuestras vidas. Porque la Biblia dice que cuando nosotros ponemos por obra su palabra, nos irá bien. Seremos bendecidos. Pero también aquel que oye sus palabras, dice en otra porción, el que oye sus palabras y las ignora, es un hombre necio, una persona necia. Vemos este pasaje que acabamos de mirar, hermano, ¿verdad?
cómo realmente Dios explica lo que Él piensa de nuestro pasado. Quiero que piense esto. ¿Qué piensa Dios de tu pasado? ¿Qué piensa Dios de mi pasado? Hermano, si hay alguien que nos enseña a dejar el pasado en el pasado, es Dios. Es Dios. Él pasó por alto, en su paciencia, los pecados pasados, dice este verso que acabamos de leer. En su paciencia. Y nos ha dado salvación gratuita. Gratuita por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, hermano. Así es que nuestro pasado para Dios ya no existe. Y eso es una realidad que usted debe de aprenderla y debe de atesorarla en su corazón, mi amado hermano. El pasado tuyo y el mío para Dios ya no existe. Ya no está en su mente. Y la Biblia está llena de pasajes que nos hablan acerca de lo que sucede con nuestro pasado. Dice, hay porciones que me vienen a la mente. Dice que Él pone a sus espaldas nuestros pecados. Él los sepulta en lo profundo del mar. ¿Sí o no, iglesia? Eso es lo que hace Dios con tu pasado. Entonces la pregunta es, si eso hace Dios, ¿por qué nosotros tenemos que estarlo rescatando? ¿Por qué tenemos que estarlo trayendo? ¿Por qué tenemos que vivir en Él? Hermano, terminaba la semana pasada diciéndoles que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿sí o no? Créame que la verdadera felicidad y el verdadero gozo del cristiano sale del corazón. Sabemos que hay momentos que nos preocupamos, hay momentos que nos angustiamos, hay momentos que cuando nos dan una noticia nos entristecemos, pero eso no es para que vivamos todos los días así, ¿verdad, hermanos? Debe de haber alegría, gozo en nuestra vida. Pero aunque usted no lo crea, el pasado, hermano, sí enferma. El pasado sí enferma. Traer el pasado enferma. Vivir en el pasado enferma. Que estar pensando y trayendo y rescatando ese pasado enferma. Usted tiene que aprender a dejar ese pasado. ¿En dónde? En el pasado. El pasado queda en el pasado, hermanos. ¿Sí? Punto número 1. 4 cosas que debemos evitar para estancarnos. 4 cosas que debemos evitar para estancarnos, hermanos. Escuche este consejo. 4 cosas. Y a veces decimos, ¿por qué 4? ¿Por qué no 3? Bueno, los que sean mientras los aprendas. Amén, hermanos. Puede ser 1 y quizás ni siquiera lo aprendes. Los que sean, pero hay que aprenderlos. Primero, 4 cosas para evitar estancarnos. 1, pasado glorioso. Pasado glorioso. ¿A qué se refiere, pastor, con el pasado glorioso? Miren lo que dice Eclesiastés 7:10. Nunca digas. Fíjate cómo dice, nunca digas. ¿Sí trajeron Biblia, hermanos? ¿Sí trajeron Biblia? Nunca digas. Ahora dígalo conmigo, nunca digas. No digas eso. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Eso lo escribió Salomón. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hay gente que dice, ay, qué tiempos aquellos. ¿Se recuerda? ¿Verdad? Ay, es que yo iba a una iglesia gloriosa. Nunca preguntes por qué aquellos tiempos eran mejores que estos. Porque básicamente no estás siendo sabio al preguntar eso, hermanos. No estás siendo inteligente, ni sabio, ni entendido al preguntar eso. Ay, aquellos años, ay, aquellos tiempos, ay, qué bonito. No, yo me recuerdo. Ay, y estás pensando en ese pasado glorioso. Que quiero que sepas una cosa, hermano. Por cuanto estás vivo y estás en Cristo, el día de hoy también es glorioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias a Dios de que no están en el infierno, hermanos? Entonces, ¿no es glorioso estar aquí? ¿No es glorioso? Pero hay gente que vive, ¿sí o no, hermanos? Viven glorificando lo que vivieron, lo que pasaron.
Eso no es así. No vivas de esa manera. No vivas pensando en tu pasado glorioso, ¿sí? Porque eso no es sabio, no es inteligente, no es cuerdo. Eso no sirve de nada. Porque eso, muchas veces estás luchando para que eso regrese, para que eso vuelva. ¿Sí? A mí me ha preguntado, si usted no lo sabe, la parte de la historia de la iglesia, hermano. Hubo un tiempo en que la iglesia Jesús Agua Viva, había como unas 300 personas, ¿no? Hay hermanos que son testigos. Éramos como 300 personas, hermano. Una iglesia grande, enorme, ¿sí? Había mucha gente. Ustedes son el remanente. ¿Cuántos se remanente? Yo también he pastoreado mucha gente. Bueno, al menos un grupo mayor, más que este. Y a veces han preguntado, ay, ¿por qué ya no hay aquellos tiempos? Nunca digas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nunca digas eso no es sabio. Y usted dice, ay, es que yo me acuerdo cuando ganaba $35 la hora y hoy me la pagan nada más a 30. No digas eso, no seas necio, eso no sirve de nada. Ah, es que yo me acuerdo cuando estaba joven. Nunca digas ni vivas del pasado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Ya aprendieron eso? ¿Ya se lo aprendió? 2. Pasado traumático. Hay gente que vive en un pasado traumático, o sea, traumados por lo que les pasó en el pasado. Filipenses 3:13 dice las famosas palabras del apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Fíjese, o sea, dijo Pablo, o sea, me voy a dedicar a una sola cosa. Si quieres, cámbiale el fondo a la esa porque los hermanos, para que lo vean un poco más claro. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está, o a lo que está, ¿en dónde, hermanos? Adelante. Yo no pretendo haberlo alcanzado todo, dice Pablo. ¿Sí? No pretendo yo que ya lo logré, lo alcancé todo. El apóstol Pablo, el siervo de Dios, hermano, él mismo no lo había logrado alcanzar todo. Pregunto, iglesia, si él no lo alcanzó todo, pregunto, ¿no es eso un consuelo para nuestras vidas? Pero Pablo, hermano, él fue un asesino. ¿Alguna vez usted ha atropellado un gato, un perro? ¿Cuántas? A ver, levante la mano, hermano, para denunciarlo ahorita. ¿Cuántas han atropellado un perro, un gato? Yo he atropellado perros, lógicamente sin querer. Amén, hermanos. No vaya a pensar que los ando buscando. ¡Órale! No. Iba en la calle, en la carretera, y el perrito se atravesó y no podía frenar. O era la vida de él o la mía, hermanos. Y pues fue la de él. Amén, hermanos. ¿Ha atropellado a un perro? Quiero que sepa esto. Se siente uno muy mal. Se siente uno muy mal. Créamelo. Cuando iba rumbo a mi casa, yo, Señor, perdóname, ese animalito lo acabo. No, tampoco iba a decir lo acabo de mandar contigo porque no van para allá, amén, hermanos. Yo sé que algunos quieren que los perros vayan allá, pero no es así. Déjenme una cosa, uno se siente mal. Ahora imagínense, Pablo era un asesino. ¿No es eso traumático? ¿Pablo era asesino? ¿Cuántos mató? No sabemos. Pero Pablo no vivía de eso, hermanos. Pablo no vivía de eso, no vivía en ese trauma del pasado, no vivía en esa culpabilidad del pasado. Él no vivía en eso. Él simple y sencillamente se enfocó, dice ahí claramente, una cosa hago, olvidando. ¿De qué se olvidaría Pablo? De toda esa gente que mató, de todos esos cristianos que persiguió y los mató. Se olvidaba de eso. Porque me imagino que en los principios días de su vida como cristiano, Pablo, eso le venía a la mente: Señor, te perseguí, Señor, maté y asesiné a varios que te amaban, a varios que ahora son mis hermanos. ¿Me estoy explicando, hermano? Pablo sentía ese trauma al principio, pero él decidió, o por la fuerza del Señor, decidió dejarlo atrás. Ciertamente dejo atrás lo que queda atrás, no puedo regresar para atrás.
Yo creo que si Pablo hubiera podido regresar atrás, no hubiera perseguido a la iglesia, pero lo hizo. Ya no podía resolver eso, ya no podía arreglar eso, ya no podía solucionar eso. ¿Qué hizo? Extendiéndose ahora hacia lo que queda delante. Tercero, un pasado pecaminoso. Un pasado pecaminoso. Primera de Pedro 4:3. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta, dice Pedro. Ya basta de eso. Mira, ¿por qué usted cree, hermano, que en este lugar, y lo digo con cierta satisfacción, con mucha satisfacción, ¿por qué usted cree que en este lugar? Porque me han preguntado personas, de hecho algunos me han recomendado: pastor, conozco un hermano que él era el matón más matón de todos los matones del este de Los Ángeles. ¿Lo quiere invitar a que venga a dar su testimonio? Conozco uno que era homosexual, conozco uno que era satanista. Me han recomendado que si los quiero invitar. No. ¿Sabes una cosa, hermano? Si hay algo que nosotros debemos de pensar, es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas hoy. Lo que antes hacíamos nos debe de dar vergüenza, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Escóndelo, que nadie sepa lo que eras. Amén. Porque lo que éramos no es ningún orgullo, no es ninguna gloria. Pero pregunto, ¿a poco no hay personas que andan en las iglesias itinerantemente diciendo su testimonio, hermanos, de lo que eran, sí o no? Y se apila la gente, ¿no?, a escucharlos. Es una vergüenza, es una pena, hermanos. Eso a nadie nos ayuda a acordarnos de lo que éramos. A nadie. Mejor, ¿por qué no piensas en las glorias o en la bendición que Dios te da el día de hoy? ¿Cómo Dios está trabajando en tu vida hoy? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida hoy? Alégrate en eso y exalta eso. Dale gracias al Señor por lo que Dios está haciendo en tu vida el día de hoy. Nada de lo que pasabas anteriormente, nada de eso vale la pena. No queremos escuchar eso. A nadie le interesa. A nadie le interesa. Eso no es ninguna gloria. El pasado pecaminoso. Pero vuelvo a decir, hay mucha gente que vive de eso. Ay, es que yo era muy malo. Porque hay personas, hermano, que aún no logran. Fíjese, escúchame esto. Hay personas que aún no logran asimilar, hermano, que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Ya lo leímos ahí donde comenzamos en Romanos. Romanos dice que Él en su paciencia pasó por alto los pecados pasados, hermanos. Olvidó el pasado el Señor. Dejó tu pasado atrás. Entonces la pregunta es: ¿por qué tenemos que sacar lo que éramos? ¿Por qué tiene que volver a relucir lo que éramos? Y como le he explicado muchas veces, nunca deje que nadie le eche en cara lo que usted era antes de Cristo. Nadie. Es más, ni ahora. Ni ahora. Porque hay gente que son muy atrevidos. Ah, mira, y te crees cristiano, y te crees cristiana. Míralo, mírala, la hermanita, el hermanito. Dígale como dicen allá: y a mucha honra. Soy hijo de Dios e hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén, hermanos. Somos hijos del Señor. Pablo decía: aún no logro alcanzarlo todo, ¿verdad que no, hermanos? Aún no lo he alcanzado todo, pero me extiendo para alcanzar eso a lo cual he sido llamado. Así es que olvide su pasado. ¿Qué fue en el pasado? Lo que haya sido. No sabemos ni queremos saber. No hay nada de eso, hermano, que a Dios le interese. ¿Por qué nos debería de interesar a nosotros? Cuarto, un pasado solitario, hermanos. Un pasado solitario. Recuerda esto cuando Jesús pasó una noche solo en Getsemaní, hermano, antes de ser apresado para ir al pretorio y ser enjuiciado.
¿Sabe, hermano? Aunque usted no lo crea, hay mucha gente que aún estando en Cristo se sienten solos, sienten una profunda soledad. Eso, mi amado hermano, tiene usted que llenarlo con algo. ¿Cómo? ¿Con qué? Bueno, en primer lugar, con la amistad y el amor de Cristo. Amén, hermanos. Él es nuestro fiel amigo. Cuando dicen amén, lo cantamos. Jesús es mi fiel amigo. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no hay motivo para estar solo. No hay motivo para sentir ese vacío de soledad. Usted debe de disfrutar del amor y de la gracia de Cristo Jesús en usted, aunque esté en un desierto. Aunque usted se vaya a la luna, ahí está Cristo con usted. Ahí está el Señor con usted. Así es que eso es algo muy importante, mi amado hermano. No es que yo me siento solo. Y hay personas que solamente están viviendo en esa soledad. En muchos aspectos, hermano, es culpa misma de los cristianos mismos. Porque la iglesia, como se los he dicho, la iglesia es la familia nueva que el Señor te ha dado. Esa es la familia nueva que Dios te ha dado. Yo te voy a decir una cosa y lo vuelvo a decir, lo he dicho muchas veces, hermano. Hay en la iglesia del Señor, en Cristo Jesús, hay personas, hermanos en Cristo Jesús, hermanos, que no dan la medida. Francamente no dan la medida. No, tú los miras y ves sus acciones, ves sus actos, ves su vida y dices: ay, Señor, esta gente, pues quién sabe si serán verdaderos cristianos, verdaderos convertidos. Pero es una cosa, yo los prefiero a ellos que al más importante de los perdidos, hermanos. Que al más importante de los perdidos. Prefiero estar con los hijos de Dios, con su infinidad de defectos y errores y faltas y fallas, hermano, que estar en silla de escarnecedores. ¿Me explico? Pregunto, ¿no es nuestra misma familia la que se burla de Cristo? ¿No es muchas veces la misma familia, los amigos, los compañeros, los compadres? ¿No son ellos muchas veces los que se burlan y nos clavan, hermano, cuchillos de hipocresía en la espalda por lo que somos en Cristo Jesús? Así es que tú no debes de estar solo. No debes de pensar en eso. Jesús estuvo solo en ese momento. Estando en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque son sentimientos normales de los hijos de Dios. Pero lo que me estoy refiriendo es a una vida permanente así. Usted me dirá: ¿usted, pastor, se ha sentido solo? Yo me he sentido solo. A veces me he sentido solo. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo siempre he mirado que son tiempos pasajeros y cortos. Te veo el rostro y se me quita la soledad. Te veo a ti y se me quita la soledad. ¿Me estoy explicando, hermano? Para mí la iglesia es mi familia, mi esposa, mi hijo. Eso me quita cualquier sentido de soledad. Cualquier cosa, sentimiento no existe permanentemente en la vida del cristiano. Cristo, estando en la cruz, se sintió, pero él sabía que después de eso iba a ir a la presencia de su Padre Celestial, hermano. Así es que el pasado solitario no debe de ser algo permanente en tu vida, en la vida del cristiano. Vamos a continuar adelante. Mirar atrás es peligroso, hermanos. Mirar atrás es peligroso. ¿Cuántos aquí se recuerdan en Génesis 19:17? Aquella historia de Lot saliendo de Sodoma y Gomorra, hermanos. ¿Se recuerdan? Que los ángeles fueron ahí y le dijeron: huye por tu vida. Ahí, el verso 17 dice: y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida. Fíjense estas palabras tan significativas. ¿Qué le dijo? No mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Hermano, mirar atrás es peligroso. ¿Cuántos dicen amén? No puedes volver atrás. Esta mañana hablábamos antes de comenzar la escuela dominical, hablábamos, hermano, pregunto, a través de esta pandemia,
que por la voluntad y la soberanía de Dios, Dios la permitió. Pregunto, ¿no muchos han mostrado su verdadera realidad, fracasando como cristianos, abandonando al Señor, abandonando la fe, abandonando el cristianismo? Pregunto, ¿no es eso un fracaso? Esos cometen el pecado. Lot no lo hizo, pero su esposa sí, ¿sí o no? Su esposa miró atrás, Lot no. Pero muchos hacen y cometen el pecado de la esposa de Lot. Cometen ese pecado, voltean atrás y se vuelven atrás, ¿sí? Y regresan atrás. Y otra vez están allá, en el lodazal. Eso no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Todos pasamos por desalientos, enfermedades, ¿no, iglesia? Yo me enfermé y déjame decir una cosa, uno está no sé si se lo dije un día, uno está en esa línea. Cuando uno está enfermo, uno está en esa línea. Bueno, al menos yo, no sé, quizá ustedes no sé qué querrán aquí en la tierra, pero yo decía, yo estaba en esa línea en la cual decía, Señor, si en este momento doy ese salto hacia ti, yo sentía gran gozo, hermanos. De verdad, yo sentía gozo en mi vida de saber que solamente estaba, o yo pensaba que estaba a unos pasos de irme con el Señor. Y yo me alegraba y, Señor, es tu voluntad, sea tu voluntad, hágase lo que tú deseas conmigo y aquí estoy. Esa era mi oración, ese era mi sentir. Yo no, usted dirá, pastor, ¿no pensaba en mí? No pensaba en ustedes, hermanos. Yo en ese momento pensaba en el Señor y mi eternidad, hermanos. Pero pues al otro día despertaba y al otro día me levantaba y decía, Señor, bueno, si aquí quieres que esté, aquí estaré, amén, hermano. Pero dijo el Señor, no mires atrás, no mires atrás. Y muchos, pregunto, ¿no muchos han mirado atrás, hermano? De la iglesia hispana, de la iglesia angla, de los chinos, de los japoneses, de los alemanes, todos, hermano. Esta pandemia arrasó con 3/4 de la iglesia. Eso es preocupante. Le dice el Señor, escapa al monte. Fíjate, le dice escapa al monte. Eso tiene un significado, un simbolismo. Escapa a lo alto. Escapa a lo alto, busca lo mejor de tu vida en Cristo Jesús. Busca hacia lo alto, lo mejor. Se recuerda que Pablo dice, pongan los ojos en Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo, hermano? En las alturas. Allá es donde debemos de mirar. Y le dice, no sea que perezcas. ¿Qué quiere decir eso? Está el cristiano, hermano, aún en peligro de perecer. Aún en peligro de perecer en esta vida. Mire, se lo expliqué el jueves, hermano. Tu salvación, cuando la persona ha llegado a la vida eterna y es salvo, redimido, comprado, lavado, justificado por Cristo, esa salvación es imperdible, hermano, y Dios a través de Cristo la ha garantizado 100%. Pero ¿sabe cuál es el problema? De aquellos que claudican, de aquellos que tienen, hermano, ¿qué dijo Santiago? El hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. Una persona que claudica sí está en peligro. Sí está en peligro. En cierta manera Lot era una persona así, porque Lot pensó, ¿se recuerdan cuando se dividieron las partes de la tierra entre su tío Abraham? Y Abraham escogió la tierra que Dios le había prometido, pero Lot dijo, no, yo aquí me quedo en esta tierra entre los impíos, entre los mundanos de Sodoma y Gomorra. Volver y mirar atrás es peligroso. Básicamente Jesús dijo, hermano, que el que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de ser llamado discípulo de Él. No es digno de ser llamado discípulo de Él. Pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en el Señor y verás cómo, te vuelvo a reiterar, tu vida será bendecida. Así es que el Señor no juega, Él está dando una orden en serio, hermano. No mires atrás, no mires el pasado. Va a haber mucha gente,
esta mañana mi esposa platicaba que una cristiana que ella conocía decía: no, en medio de mi enfermedad nadie de la iglesia me vino a mirar, y yo a la iglesia no regreso, y mi familia es lo primero, y mi familia es lo mejor, y la iglesia se olvidó de mí, decía su amiga cristiana. Y pues hay personas que piensan que la iglesia se va a detener nada más porque alguien reniega de la fe y reniega del Señor, hermano. No, créame que no. Millones de personas han hecho lo mismo, ¿sí o no, hermanos? Hermanos, ¿sí o no? Mucha gente tiene una expectativa, hermano, que la iglesia tiene que solucionar sus 50,000 problemas, hermanos. A veces las iglesias no pueden solucionar todos los problemas, ¿o sí? No pueden. A veces no pueden. Pero las personas, hermano, cuando tienen esa expectativa y la iglesia no cumple, entonces ahí termina la historia. Punto número 2. Maneras inútiles. Siguiendo con el tema, con este tema de mirar atrás. Maneras inútiles de mirar atrás, hermano. 1. Tratando de retener algo que debemos olvidar. ¿Qué entendemos de la historia de la mujer de Lot, hermanos? Quiero que piense un minuto. Mire, vamos allí mismo, Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, pero fíjese cómo dice: a espaldas de él. ¿De quién? ¿A espaldas de quién? De Lot. La mujer miró atrás, no tomando en cuenta a su esposo Lot, igual que Eva. ¿Están aquí conmigo, iglesia? Igual que Eva. Ve, Eva, en vez de estar haciendo algo provechoso, estoy hablando de Eva, amén, hermano, no de todas las mujeres, porque no quiero que me malinterprete que, pastor, ¿por qué todas las mujeres? No, estoy hablando de Eva. ¿Cuántos dicen amén? Eva en el huerto del Edén, en vez de estar haciendo algo provechoso, no, va al huerto, como algunos teólogos han deducido, sin la aprobación de su esposo, sin la observación de su esposo, sin la supervisión de su esposo. Va al huerto y es tentada por el enemigo y cae en desobediencia, y ahí nos pasa a arrastrar a toda la humanidad. ¿Amén, hermanos? Bueno, esta mujer de Lot, que era prima de Eva, no se crean, dice que miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Hermanos, cuando Dios dice no, ¿es qué? Es no. Cuando Dios dice no, es no, porque cuando hay desobediencia en algo que Dios te ordena, por ejemplo, Él dijo: sígueme, síganme, vengan en pos de mí. ¿Se recuerdan todos los llamamientos del Señor? Vengan, síganme, ¿verdad? Escuchen mi voz, síganme. Son órdenes que Dios da. Pero el problema es cuando la gente, hermano, yo no sé qué están pensando. Yo no sé qué piensan cuando se hacen personas sumamente desobedientes a Dios. Te lo dije la semana pasada, muchas vidas están en el borde de la desgracia y de la miseria espiritual porque son sumamente desobedientes, hermanos. Son desobedientes. Personas que están acostumbrados a ser, no tienen en sus corazones, en su persona, el propósito de decir: ahora sí voy a obedecer y quiero obedecer a mi Señor, quiero obedecer a Cristo. Hermanos, mirar atrás es dañino para la vida espiritual más que nada. ¿Sí? Entonces, esto, hermanos, se tiene que estar repitiendo. ¿Sabes por qué? Porque somos muy fáciles para olvidar todo. ¿Sí o no? A veces, mire, yo a veces lo hago calando la memoria de los hermanos. Salimos y ahí a 2 pasos le digo: ¿de qué prediqué hoy? Y ya se les olvidó. Porque se nos olvida bien fácil las cosas, ¿o no? A mí se me olvidan las cosas, hermano. De verdad, a mí se me olvida fácil y rápido las cosas. Más cuando debo dinero. No se crea.
Pero las cosas se olvidan. Nos olvidamos, ¿sí o no? De la misma manera, se nos olvida obedecer a Dios. Se nos olvida obedecer al Señor. Entonces tiene uno que estarte repitiendo, obedece a Cristo, obedece al Señor, no mires atrás. 2, continúa ahí mismo, comparando el pasado con el presente. En primer lugar, debes de olvidar, dejar atrás lo que debes de olvidar. Quiero hacer otra anotación en esto, ¿no? ¿Usted cree que la mujer de Lot no dejó muchas cosas en Sodoma donde vivía? Sus ollas, ¿cuántos dicen amén, hermano? Sus cazuelas, sus vestidos, sus zapatos. Porque pregunto, algo la hizo voltear, ¿no? No eran sus hijos, porque sus hijos iban con ellos. Pongan atención en eso. Los hijos de Lot iban con ellos, pero algo la hizo voltear atrás. ¿Qué era? ¿Qué pudo haber dejado? No sabemos, la Biblia no lo dice. Pero por una razón volteó atrás. Por algo volteó hacia atrás. Hermanos, no hay nada del pasado que valga la pena. Eso es importante que lo entienda. No hay nada del pasado que valga la pena. Ahora sí, continuamos comparando el pasado con el presente. Hace un rato ya les decía, no digas, nunca digas que era mejor el pasado que el presente. Nunca digas eso. Eso jamás trae un bien. No compares el pasado con el presente. ¿Sí? Eso lo único que trae son frustraciones. Yo eso lo aprendí de una manera u otra y le decía, créame que lo he mirado a través de la vida, que el estarse acordando, ay, de aquellos tiempos, ay, de aquellos días, ay, de aquella, nada de eso, nada de eso. Todo queda en el pasado, allá está. Nada, no puedo comparar aquello con esto, no puedo hacerlo. Lo que tengo que hacer es concentrarme en el hoy con ustedes, alimentarlos a ustedes y pastorear a los que se dejan pastorear. Amén, hermanos. ¿Sí me entendió lo que le dije? Pastorear a los que se dejan pastorear. Y los que no se dejan pastorear, pues que el Señor los pastoree. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, hermanos. No se angustie, que el Señor los pastoree. Así es que usted tiene que olvidar ese pasado y no lo compare con el de ahora. No lo compare con el de ahora. Proverbios 4:25. Proverbios 4:25 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Qué sabio consejo, ¿sí o no, hermanos? Qué sabio consejo de Salomón. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus pasos hacia lo que tienes adelante de ti, a lo que está delante de ti, a lo que puedes alcanzar y lograr ahora en Cristo Jesús. El consejo que el apóstol Pablo también nos da en Romanos 3:25 dice, ya lo leímos al principio, pero lo vuelvo a leer, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Yo tengo que mirar esa gracia de Dios. Usted tiene que mirar la gracia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ponga sus ojos en la gracia del Señor, en la gracia que está emanando de Él, hermano. ¿Cuántos aquí saben que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana? Piensa en eso. Medita en esto un momento. Yo estoy pensando en el pasado y Dios está emanando gracia nueva todos los días. Pero yo amargado por el pasado, pero yo estancado por el pasado, pero yo comparando el pasado con el presente. Hermanos, esto se trata de esto. Esto se trata de que Dios habita contigo en el día de hoy y va a estar contigo en el día de mañana. ¿Sí? Dios no piensa en el pasado. Te lo vuelvo a reiterar. Dios no piensa en el pasado. Por eso dice Proverbios: tus ojos miren hacia lo que está delante. 3, continúa adelante.
cayendo en el pozo de desesperación y depresión. Cayendo en el pozo de desesperación y depresión. Segunda de Samuel capítulo 12, vamos a leer verso 15 en adelante. Segunda de Samuel 12, 15 dice: y Natán se volvió a su casa. ¿Se recuerdan aquella ocasión cuando David había pecado gravemente contra Dios, verdad, hermanos? Y entonces Dios castiga a David, castiga literalmente a través de su hijo que recién nacido. Dice en el verso 15: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y se fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. El 18: y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligiría si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Les preguntó: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. El 20, fíjate, el verso 20 tiene la parte más esencial de este pasaje. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió. O sea, se bañó, para que lo entiendas. David se levantó, porque quien se acuesta en la tierra, lógicamente que va a estar todo sucio. ¿Me está explicando, hermano? Se bañó y se ungió. O sea, se peinó y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo, hermanos? Dígalo fuerte. ¿Qué hizo David? Adoró. Quiero que sepa que eso no lo pueden hacer todos, aunque usted lo diga y lo repita, pero eso no lo pueden hacer todo el mundo. Después de una desgracia, ir a adorar a Dios, no todo el mundo lo hace. Francamente, no todo el mundo lo hace. Dice: después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? O sea, ellos mismos se asustaron, se sorprendieron. ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, o sea, cuando ya se murió, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermanos, esta parte de este pasaje de la historia de David es una de las historias. Esta parte que estoy leyendo, David, ¿qué no hizo David, hermanos? ¿Qué no pasó David? Una ocasión hasta se hizo el loco, babeaba, así, entre los filisteos babeaba, haciéndose pasar por loco. Danzó estilo pente ahí desnudo, hermanos. Brincaba remolineando. ¿Qué no hizo David? Mató leones. Si mataba leones, yo creo que los coyotes a una patada los mataba, ¿no, hermanos? Pero David ¿qué no hizo David? Pero esta parte donde llega demuestra el carácter maduro de David. Parte del carácter maduro de David, hermanos. Y eso es parte de lo que tenemos que aprender. Quiero que sepa, muchos de ustedes no han pasado ninguna desgracia. Se les ha muerto, se les ha muerto un perro. A todos nos ha muerto un perro. A todos nos ha muerto un perro, ¿verdad? Ahí voy con los perros otra vez, ¿verdad, hermanos? Nos sentimos mal. Pero ¿cuál es la desgracia que tú has pasado?
Si yo te preguntara cuál es la desgracia más grande que tú has pasado, yo te aseguro que muchos de ustedes no pudieran ni siquiera poner una, hermanos. Porque por la gracia de Dios a muchos y a todos, a la mayoría, les ha ido bien por la gracia de Dios. ¿O no? Ahora, no estoy diciendo que deseo que eso te pase. Pero si en dado caso pasa, quiero que te acuerdes de David. Quiero que te recuerdes de David. Y que no vayas a ser como aquel gadareno. ¿Sí? Que te acuerdes de David. Escúchame. Porque hay gente que cree en la buena y la mala suerte. Hay gente que cree en lo, ¿cómo le llaman? En lo salado o en lo no salado. ¿Ha oído usted eso? Oh, está salado tú. ¿Ha oído eso? Nunca no ha oído eso. ¿Ya? Hay personas que le han dicho, no, es que tú estás salado. Eso es superstición, amén, hermanos. Eso es superstición rozando con brujería, cuando dicen amén, con hechicería. Aunque usted no lo crea, personas que creen en la suerte, en la buena, en la mala suerte, y en que está salado, no está salado, eso es fetichería. Eso es ignorancia, superstición de la peorcita, créame. Los cristianos no creen ni en buena suerte, ni en mala suerte, ni en que si está salado o no. Los cristianos creemos en que vivimos bajo la gracia de Dios, y Dios provee todas las cosas, y Dios provee, hermano, todo nuestro sustento, pero también Dios permite que las cosas malas pasen en nuestra vida para que nosotros podamos, como David, adorarlo a Él. Amén, hermanos. Así que cuando venga ese momento, yo quiero que te acuerdes de David. ¿Qué hizo David, Señor? ¿Qué hizo David? Primero, se levantó de la tierra y fue y se bañó. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Fue y se bañó. ¿Sí? Fíjense que era una de las cosas, volviendo al tiempo, que pasé 2 semanas ahí en un cuarto. Pasé en un cuarto, estaba en mi cuarto 2 semanas, y uno amaneces todo bañado en sudor, y amaneces, no sé, como que en ese momento el cuerpo expele un sudor diferente. Y sí, uno se despierta oliendo como ha olido un chivo correteado, más o menos así. Pero es una cosa, hermano, todos los días me levantaba, me bañaba, me peinaba, me sentaba, esperaba y estudiaba y leía y aprovechaba el día estando en esa situación. No. Yo no sé, aquí me está muriendo, hermanos, ¿por qué no están aquí? No olvídense de eso. Olvídese de eso. Usted no iba a mi casa y me va a encontrar de todo greñudo y ¿qué pasó? Es que estoy enfermito. Nada de eso. Como David, levántate y báñate, peínate, amén, hermanos, arréglate. Es más, el Señor dijo del ayuno: cuando ayunes, no seas como los hipócritas que demudan el rostro. ¿Cómo va? Porque Jesús los miraba cuando ayunaban y estaba, ¿qué te pasa? Estoy ayunando, ¿de veras? No, báñate, peínate, arréglate. ¿Sí? ¿Me va siguiendo, hermanos? Es lo que hace el cristiano, porque Cristo lo ha redimido. Y adora al Señor. Continúa adelante, levántate después de la caída como David. Levántate. Dijo el Señor: es necesario, van a venir caídas. Ay de aquel por el cual vienen las caídas. Porque aquel que hace caer a uno de esos pequeñitos, mejor le fuera que se amarrara una piedra al cuello y se aventara al fondo del mar, ¿verdad, hermanos? Pero dijo el Señor: es necesario que haya caídas. Quiere decir que los cristianos a través de su vida también fallarán al Señor. ¿Hello? Fallarán al Señor de una manera o de otra. Porque muchas veces pensamos: es que ese hermano falló. ¿En qué le falló? No, vieras lo que hizo, fue horrible. No, olvídate, fue horrible lo que hizo ese hermano. Híjole, detestable lo que hizo esa hermana, de veras. Pero es una cosa, ¿cuántos aquí saben que el chisme, la crítica, la murmuración, el mentir son pecados iguales, hermanos? ¿O no? Levántate de la caída. 2, o continúa adelante. No vivas lamentando. Haz lo que David. No vivas lamentando, haz lo que David. ¿Qué hizo David? Se levantó. Una vida admirable de David. Sí, es una vida digna de que lo imitemos.
Solamente, hermano, cuando fracasaba y nada podía hacer, David volteaba la página y seguía escribiendo la historia de su vida. Él seguía. ¿Qué hizo después de que pasó esto? ¿Qué hizo? ¿Se arrepintió ante el Señor o no, hermanos? Pidió perdón al Señor. Perdóname, Señor. Él escribe en los salmos: Señor, límpiame, crea en mí un corazón limpio. ¿Por qué? Porque se sentía miserable, se sentía un pecador, y es así lo que nos hace sentir el pecado. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voltea la página, dale vuelta a la página y sigue adelante. Levántate, vamos, todavía hay vida por vivir. Hello, todavía hay vida por vivir. Continúa adelante, adora a Dios como lo hizo David después de toda desgracia. Te decía hace un momento, no todos pueden hacer esto, hermano. No todos pueden hacer esto, no todos pueden adorar a Dios. En medio de sus desgracias, sus desdichas, no pueden todo el mundo adorar a Dios. Porque para eso, hermano, usted tiene que tener un corazón como el del Señor, como de un niño. ¿Se recuerda que Jesús dijo: si no fueran como niños, no entrarán al reino de los cielos, hermanos? Nos llama el Señor a tener esa humildad, esa sencillez en nuestros corazones. Señor, te voy a adorar, te voy a exaltar, voy a bendecir tu nombre, voy a adorarte. Fíjate, imagínate, hermano, no sé, pero es bueno cuando pasan cosas tristes en nuestras vidas, pero el domingo ahí te miramos otra vez que entras con alegría, con gozo, y nos lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen, pero seguimos adelante. Adoramos a nuestro Dios. Ese es el corazón que Dios pone en la vida de aquellos que han logrado esa madurez y que han dejado el pasado en el pasado. ¿Qué dijo David cuando le fueron a recriminar a sus siervos? ¿Qué has hecho, David? Cuando tu hijo estaba enfermo, ayunabas, llorabas, te revolcabas en el suelo, y ahora que ya murió, mira, esos siervos sí que eran, hermano, falsos cristianos, ¿sí o no, hermanos? Esos siervos representan a aquellos, hermano, que no entienden ni la paz, ni el gozo, ni la bendición que tú disfrutas en Cristo Jesús. ¿Se recuerda la misma esposa de Job? ¿Se recuerda lo que cuando estaba Job tirado en el suelo? ¿Se recuerda? ¿Qué le dijo Job? ¿Qué le dijo, pero la esposa? ¿Todavía persistes en tu fe? ¿Por qué no maldices a Dios si te mueres de una vez? Nada, le faltó la palabra gusano, ¿no, hermanos? Pero ¿qué le faltaba? ¿Qué le faltaba a esa mujer? ¿Por qué no maldices a Dios si te mueres? Fíjese, qué tremendo, iglesia. Y es las mismas personas que vemos aquí con David. Son las mismas personas. Y esas personas no van a faltar alrededor de ti. No van a faltar. ¿Y vas a ir a la iglesia así? ¿Que no ves lo que pasó y todavía vas a ir a la iglesia? ¿Y a qué me quedo? ¿Aquí a llorar contigo? Hay que adorar a nuestro Dios. Es lo que hizo David, ¿sí o no, hermanos? Es lo que hizo él. Van a venir desgracias. Si no vienen, gloria a Dios. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Si no vienen desgracias, gloria a Dios. Qué bueno, gloria al Señor. Pero si vienen, ya sabes lo que tienes que hacer. 4, nunca cultives la autolástima. Cuando le dijeron estos siervos a David: oye, mira, acaba de morir tu hijo, David no dijo: ay, sí es cierto, vieras cuánto me duele, ay, pobrecito de mí. No hizo eso David. Pero hay mucha gente que sí le gusta cultivar la autolástima, hermanos. Le gusta que la gente les tenga lástima. No sé por qué. Hay algo en el humano que eso desea, que eso busca. ¿Sí? Ahora, no quiere decir tampoco que no sintamos compasión por la gente que pasa dolor o angustia en su vida, amén, hermanos. Ya lo dije. ¿Qué dijo Pablo? Lloremos con los que ¿qué? Con los que lloran, y alegrémonos con los que se alegran. Si usted sabe de un hermano, una hermana que está pasando en un momento difícil, tampoco se va a burlar o no.
Aquí, hermano, déjame abrazarte, ven, estoy contigo, voy a estar orando por ti. Eso es diferente. Pero el problema es cuando la gente o hay personas, hermano, o sea, ¿cuándo te pasó eso? ¿Cuándo te pasó esa desgracia? Y tú pensarás que le pasó la semana pasada. No, hace 10 años. Y todavía cultivas la autolástima, todavía quieres que te tengan pena, lástima. Eso no es sano. Juan 5:5 dice, fíjense lo que dice Juan 5:5. Me gustan estos niños que siempre me ponen atención, hermano. De hecho, me ponen más atención que ustedes. Juan 5:5. Y había ahí un hombre, dice. Lo tiene conmigo, hermanos. Había un hombre que tenía ¿cuántos años, hermano? 38 años, hermano, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Hermanos, si Cristo te preguntase algo, pregunto, o sea, nos quedaríamos callados, Señor. Ahí sí, como dice, Señor, lo que sea tu misericordia. ¿Sí o no, iglesia? Porque la migaja que Cristo te diera, hermano, es vida eterna. Es por la eternidad. Jesús se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Jesús sabía que tenía 38 años ahí. El 7. Pero este hombre, en vez de decir, Señor, sí, no, hermano. Rápido le salió lo hispano, rápido le salió la autolástima, hermano. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, a ver, dígalo conmigo, hermano, al instante, aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho, su cama, porque era un lugar donde acostumbraban ir los mendigos, y anduvo. Oh, pero era día de reposo, hermanos. Era día de reposo ese día. Bueno, pregunta, iglesia, ¿qué no este paralítico o este hombre que estaba enfermo, que en cierta manera, imagínense, tres escalones, porque es lo que algunos eruditos piensan o dicen, que estaban las escalinatas para bajar al estanque, y ellos creían que un ángel venía de vez en cuando a ese estanque, movía las aguas, y el primero que descendía era sanado. Y entonces este hombre paralítico sentado ahí, hermano, no podía ni siquiera moverse 2 o 3 escalones para bajar, porque me imagino que de una manera u otra dijo, ¿sabes qué? Me voy a poner lo más cerca que pueda del estanque. ¿Sí me explico, hermanos? Pero ni eso podía. Entonces se acerca a Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Este hombre en primer lugar, hermano, malinterpretó a Cristo. Y en segundo lugar lo malinterpretó porque en realidad no lo conocía bien. Eso nos lleva a entender que mucha gente, cuando no conoce perfectamente a Cristo, que no conoce a Cristo en persona, o sea, personalmente como su Señor y Salvador, malinterpretan el favor que Dios les quiere hacer, el favor que Dios les quiere dar. Lo malinterpretan. Pregunto, ¿no acaso muchos quieren pagarle a Dios como si Dios les estuviera cobrando la vida eterna, hermano? Señor, ¿cuánto te debo porque me salvaste? Nada. ¿No acaso miramos allá en Romanos que el Señor nos salvó gratuitamente? Pero hay gente que quiere retribuir lo que Dios hace por ellos. O malinterpretan como este hombre, hermanos. Porque en realidad, imagínense, 38 años estando en la misma condición. Ya a esas alturas este hombre, hermano, ya se sentía el más miserable de todos. Se sentía sumamente miserable. ¿Por qué? Primero por su condición, y segundo porque no podía ser más rápido que otro. No podía, hermano, cuando se movía, él quisiera moverse rápido y meterse al agua, pero no podía, ni eso podía. Entonces ya él se daba por vencido, y cuando venía el ángel y miraba el agua que se movía, él decía, ay, pobre de mí, ¿quién me metiera allí? Es lo que mucha gente hace y dice.
poniéndose en un estado de lástima constante, continua. No haga eso, hermanos. Nunca hagamos eso. Nunca hagamos eso, porque, hermano, la simiente del Señor no mendiga pan. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? La simiente del Señor no mendiga pan. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo lo es todo para nosotros. El Señor lo es todo para nosotros. Amén, hermanos. Él lo es todo. Pregunto, ¿el Señor ha sanado a toda la gente, a todos sus hijos, a todos los cristianos? No cristianos verdaderos, de a de veras. ¿No cristianos han muerto, hermano, de cáncer, de ataques al corazón, de derrame cerebral? ¿No han muerto? Y verdaderos cristianos. Estoy hablando de creyentes verdaderos. Han muerto. Quiere decir, hermano, que el Señor, en realidad, sanar tu cuerpo, tus enfermedades, no es su prioridad. Eso no está en la. Si el Señor hiciera una lista del trabajo que va a hacer en tu vida, créemelo, que sanarte no está en primer lugar, ni en segundo. Estará por allá en la lista entre los 9 o 10, ama. Lo primero que Dios desea hacer en ti y hace en ti es salvarte. Esa es la prioridad. Pero muchos cristianos no lo entienden. Muchos cristianos no lo entienden, ni lo aceptan. Ni lo aceptan. Siempre están reclamando, pidiendo, arrebatando. Yo arrebato tu sanidad. Declara, ¿ha oído ese vocabulario? Declara tu sanidad. Arrebata las bendiciones de Dios. Pues ni que Dios fuera piñata para estar brincando, iglesia. ¿Dónde las arrebato? Nada de eso existe. Eso no está en el vocabulario bíblico. Si usted no lo sabía, eso no está en el vocabulario bíblico, hermano. El Señor Jesús nunca dijo: el que necesite algo, arrebátelo. Él dijo: el que llama, se le abre. ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermano, Dios es educado cuando dicen amén. A ver, vaya a mi casa pateándome la puerta y diciendo: pastor, yo quiero que me dé de comer ahorita. Y no acepto un no por respuesta. Hermano, te echo a mi perro cuando dicen amén. Abro la puerta, Firulais. Órale, créeme que no. Pregunto, ¿no sería más adecuado, pastor? Tengo hambre, ¿me puede dar de comer? ¿No es esa la forma adecuada? Entonces, ¿de dónde sale el vocabulario de arrebátale? ¿De dónde sale ese vocabulario? Arrebátale, reclámale. ¿De dónde sale eso? De gente rebelde, gente ignorante, que no saben, hermano, no conocen al Señor. Continúa la última. No pongas tus ojos en tus limitaciones. No pongas tus ojos en tus limitaciones. ¿Quieres dejar el pasado en el pasado? No pongas tus ojos en tus limitaciones, sino en la bondad de Jesús, en la bondad de Cristo. Este hombre del estanque, iglesia, ¿en qué pensaba cuando Cristo le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿En qué pensaba? Pensaba en que no tenía que lo ayudara, ¿sí o no, hermanos? Pensaba en que no podía caminar. Pensaba en sus limitaciones. O sea, lo primero que pensó fue: no puedo. Porque en primer lugar, no hay nadie en que me ayude. En segundo lugar, mírame, Señor, cómo estoy todo torcido, no puedo ni caminar. Pensó en sus limitaciones. Hermano, el verdadero cristiano no piensa así. Los hijos de Dios, hermano, no piensan así. Porque me dice una cosa: ¿cuántos aquí saben que Dios es nuestro Padre Celestial? A ver, ¿usted sabe que Dios es su Padre? ¿Usted cree que Dios es su Padre? Pregunto, ¿un padre no siempre está pensando en las necesidades de sus hijos e hijas? Hermano, no lo escucho con convicción. No está pensando siempre. ¿Por qué trabaja usted? ¿No trabaja por sus hijos? Iglesia, más cuando comen que da miedo, ¿no, hermano? ¿No trabaja usted por ellos?
¿No trabaja pensando en suplir las necesidades de ellos? Déjame decir una cosa, ¿usted cree que nuestro Padre Celestial piensa diferente? Él dijo claramente, ustedes valen más que las aves del campo y que las flores. Nuestro Padre nos cuidará. ¿No dijo eso el Señor, hermanos? Entonces Él está pensando en suplir tus necesidades. Él está pensando en suplir tu necesidad, en bendecir. Él está pensando en eso. Lógicamente, sabiamente, el Señor piensa sabiamente, correctamente. Él piensa en suplir tus necesidades. ¿Por qué no pensamos en eso? Yo no, ay, es que mira, pastor, yo soy un... No, yo soy... Porque hay gente que dice, no, yo soy el más pequeño de los hijos de Dios. Soy el más miserable de todos. No, no eres eso. Tú como hijo de Dios vales lo mismo que el apóstol Pablo. Y vales lo mismo que David. Y vales lo mismo que el apóstol Juan. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia? Entonces tú piensa, cuando tengas una necesidad, cuando pases una necesidad, cuando vengan necesidades a tu vida, no estés pensando en tu lástima, ni estés pensando en tus limitaciones. No pienses en eso. Ay, es que yo no sé. Ay, es que yo no puedo. Ay, es que quién sabe. Ay, es que yo no sé si lo... No pienses en eso. Piensa en que Dios piensa en cómo suplir tus necesidades. En que Él como un padre bueno está pensando en cómo bendecirte. En eso tienes que pensar. En eso tienes que descansar. Por esa razón no hay nada que arrebatarle, ni que exigirle, ni que reclamarle, nada. No hay nada de eso. Padre, danos nuestro pan diario. Danos nuestro pan diario. Suple nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la oración de los hijos de Dios. Esa es la verdadera oración de los hijos de Dios. Deja todo en el pasado, porque el pasado no volverá. No va a regresar, mi amado hermano. El pasado no volverá. No mires atrás, porque eso es absolutamente inútil e infructífero. Y último, nunca guardes en tu corazón sentimientos que solo te lastiman. Y no te pongas en una situación de autolástima. Sigue adelante. Levanta tus ojos. Cristo está con nosotros, hermanos. El Señor está con nosotros, amén. Así es que el pasado, ¿dónde está? En el pasado. El pasado está en el pasado. Nada de eso va a volver, va a regresar, nada de eso. Hoy en día pon tu mano en el arado y haz surcos derechos para la gloria de Dios, amén, hermanos. Lo invito a que se pongan de pie. Pónganse de pie conmigo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, hermanos. Cierre sus ojos. Medita en su bondad y en su misericordia, la gracia que Él ha otorgado, que nos ha traído. Medita en sus grandes bondades, hermano. Enfóquese. El día de hoy enfóquese en caminar hacia adelante, en tratar de lograr y alcanzar lo que Dios pone frente a nosotros. Dijo Salomón, que tus ojos miren a lo que está delante de ti. Que tu corazón se enfoque en la gracia de Cristo, no en tus limitaciones, no en la limitación de tu persona, porque sin Cristo nada podemos hacer, hermanos. Separados de mí, dijo el Señor, nada pueden hacer. Adórelo, iglesia. Señor, te agradecemos. Te agradecemos, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra. Nos permite, Señor, tener el conocimiento, la sabiduría necesaria para asimilarla y ponerla por obra, Señor. Ayúdanos. Danos fuerza. Danos aliento, Señor. Te pedimos, Señor, que tu amor y tu bondad, Señor, nos continúe, Señor, fortaleciendo
y dando, Señor, de tu amor y tu gracia. Tu Espíritu que mora en nosotros pueda, Señor, consolarnos, ayudarnos a dejar el pasado en el pasado, olvidar ese pasado, nunca pensar que el pasado anterior fue mejor. No, eso no lo decimos con sabiduría, Señor. El día de hoy tú estás aquí. El día de hoy tú estás aquí, Señor. El día de hoy tú estás con nosotros. El día de hoy tú estás a nuestro lado, Señor. El día de hoy tú nos preguntas, ¿quieres ser sano? Sí, Señor. Porque confiamos, Señor, en tu bondad y en tu misericordia. Confiamos en tu grandeza, confiamos en tu, Señor, en tu bondad constante, continua. Tú eres un río de misericordia, eres un caudal de gracia. Por lo tanto, confiamos en eso, Señor. Padre amado, perdónanos nuestras fallas y faltas. Perdona nuestros pecados, Señor. Que podamos, Señor, ser libres para adorarte y bendecirte, Señor. Sabemos muchas veces, Padre amado, que te ofendemos de una manera u otra. Pero, Señor, tú, Señor, nos has llamado a la vida. Y nos aferramos, Señor, a confiar y crecer en ti, Señor. Nos aferramos a esperar, Señor, en tu bondad y misericordia, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, a tu pueblo, a tu gente, Señor. Bendice a aquellos que han creído y confiado en ti, Señor. Y a aquellos que claudican, a aquellos que están entre dos pensamientos, Señor. Ayúdalos, Señor. Que tu amor y tu bondad sea con ellos también, Señor. Padre, gracias por tu amor. Y gracias por la misericordia eterna que tú tienes con nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, bendícenos con tu gracia y tu amor a diario, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, Señor. Le damos un aplauso a Cristo, hermano, con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios me los bendiga. Saludes en el amor del Señor. No se olvide, el jueves a las 7 de la tarde aquí nos miramos. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones.